El fuero pisoteado. Dice el maestro Jesús Vallejo Mejía en su libro Derecho Constitucional Colombiano, en el capítulo 9 sobre separación de poderes en relación al fuero, comillas, la independencia de los parlamentarios suele garantizarse mediante la inviolabilidad y la inmunidad. La primera les confiere el privilegio de la irresponsabilidad penal por las opiniones y los votos que emitan en los debates. La inmunidad, por su parte, consiste en que no sea posible privarlos de la libertad durante los períodos de sesiones ni dentro de ciertos términos anteriores o posteriores a los mismos. Estas prerrogativas proceden de la tradición británica, en la que, bueno es recordarlo, el Parlamento se impuso sobre la monarquía, la cual controlaba la justicia, pero como ésta es hoy independiente, cabe discutir si tales prerrogativas se justifican todavía. Por ejemplo, nuestra Constitución Política, si bien mantiene la inviolabilidad, artículo 185, sustituyó la inmunidad por un fuero especial ante la Corte Suprema de Justicia, que es la que los juzga y la única autoridad que puede ordenar su detención, artículo 186, cierro comillas. En el capítulo 8 relativo al humanismo constitucional, destacó Vallejo Mejía sobre el fuero, comillas. Por otra parte, el espíritu de libertad que animaba a los pueblos germánicos contribuyó a cimentar una cultura de los derechos que en la Edad Media se manifestó en la proliferación de fueros y de cartas que a menudo los señores tuvieron que admitir para regular las relaciones con sus vasallos, tales, por ejemplo, el fuero de los aragoneses y la ya citada Carta Magna, cierro comillas. En el capítulo 5 relativo al principio republicano afirmó: con el absolutismo, esos poderes terminaron siendo aparentemente ilimitados, aunque siempre se consideró que debían sujetarse por lo menos a las leyes tradicionales de los reinos y a los fueros de sus súbditos, así como a los dictados de la propia conciencia del rey y a las leyes de Dios, cierro comillas. En el capítulo 4 sobre teoría de la Constitución escribió Jesús Vallejo Mejía, comillas, en la Edad Media la idea contractualista tuvo amplia difusión, lo que dio lugar a que proliferaran los textos que aseguraban los fueros de las ciudades, los privilegios estamentales y las relaciones entre gobernantes y gobernados, cierro comillas. En el capítulo 2 sobre teoría del Estado, el doctor Vallejo manifiesta, comillas, los estados generales en Francia, el Parlamento en Inglaterra, las Cortes en España, las Dietas en Alemania, las Dumas en los países eslavos, eran cuerpos estamentales que limitaban el poder de los monarcas, los cuales estaban sujetos además a los principios cristianos, a las costumbres de los territorios y a los fueros y privilegios de regiones, ciudades o estamentos. Cierro comillas. Hasta aquí Vallejo Mejía. El fuero entonces es una garantía constitucional contra el despotismo, contra el absolutismo, contra el centralismo, contra los excesos de poder, contra el abuso de poder. El fuero determina que existe un juez natural consagrado como principio, como derecho constitucional fundamental en el artículo 29 de la Constitución Política. Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio durante la investigación y el juzgamiento, a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas, a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra, a impugnar la sentencia condenatoria y a no ser juzgado 2 veces por el mismo hecho. Es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación del debido proceso. Hasta aquí el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia. Sobre este concepto del juez natural, establecido en el artículo 29 de la Constitución Política, el hoy magistrado de la Corte Constitucional, doctor Carlos Bernal Pulido, afirma en su libro El derecho de los derechos, comillas, el artículo 29 de Constitución Política establece el principio del juez natural cuando sostiene que los juicios deben llevarse a cabo ante juez o tribunal competente,
El derecho al juez natural es un derecho a un juez preestablecido con competencias fijadas en la ley y que de esta manera permita que en el juicio exista una garantía de imparcialidad. El juez natural, como lo define la jurisprudencia constitucional, es aquel a quien la Constitución o la ley le han asignado el conocimiento de ciertos asuntos para su resolución. Dicha asignación se lleva a cabo mediante el otorgamiento a cada juez de una competencia. Entre los factores que debe reunir la asignación de una competencia constitucional se cuentan los siguientes: la calidad de las partes que intervienen en el proceso, factor subjetivo. Sentencia C, 655 de 1997, magistrado ponente Carlos Gaviria Díaz. Lo crucial para el respeto del principio del juez natural es que no se altere la naturaleza del funcionario judicial. Sentencia C, 208 de 1993, magistrado ponente Hernando Herrera Vergara. Además de lo anterior, continúa Bernal Pulido, cabe señalar que el principio del juez natural y la exigencia que de éste se deriva, en virtud de la cual solo los jueces deben tener competencia para el derecho, no es únicamente un principio integrador del debido proceso, sino una condición para el ejercicio constitucional a acceder a la justicia. Sentencia C 012, magistrado ponente Jaime Araujo Rentería. Así, estas conceptualizaciones, la Constitución Política de Colombia, en su artículo 250, asigna a la Fiscalía General de la Nación hacer las investigaciones correspondientes si cree que el gobernador de Antioquia pudo haber incurrido en algún delito. Artículo 250, modificado por el Acto Legislativo 03 de 2002. La Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito que llegue a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo. No podrá, en consecuencia, suspender, interrumpir ni renunciar a la persecución penal, salvo en los casos que establezca la ley para la aplicación del principio de oportunidad, regulado dentro del marco de la política criminal del Estado, el cual estará sometido al control de legalidad por parte del juez que ejerza las funciones de control de garantías. Se exceptúan los delitos cometidos por miembros de la fuerza pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio. Continúa el artículo constitucional. En ejercicio de sus funciones, la Fiscalía General de la Nación deberá: 1. Solicitar al juez que ejerza las funciones de control de garantías las medidas necesarias para que aseguren la comparecencia de los imputados al proceso penal, la conservación de la prueba y la protección de la comunidad, en especial de las víctimas. Cierro comillas. Eso dice textualmente el artículo constitucional. De manera que, constitucionalmente, la Fiscalía puede investigar, pero nunca ordenar la captura de una persona. Es el juez de garantías el único que constitucionalmente puede hacerlo, conforme lo manda un artículo, el 250 de la Constitución, que es superior a la ley, como la Ley 600 de 2000, que era la única ley que autorizaba a la Fiscalía de ordenar capturas. Nunca puede olvidarse el artículo 4 de la Constitución Nacional. La Constitución es norma de normas. En caso de conflicto entre la Constitución y la ley, se aplica la disposición constitucional. Ahora bien, el nuevo Código de Procedimiento Penal que derogó la Ley 600 de 2000 tiene un articulejo, comillas, artículo 533, derogatoria y vigencia. El presente código regirá para los delitos cometidos con posterioridad al 1 de enero del año 2005, los casos de que trata el numeral tercero del artículo 235 de la Constitución Política continuarán su trámite por la Ley 600 de 2000, cierro comillas. Este articulejo es el que parecería, según las noticias de prensa, le ha servido a la Fiscalía para ordenar la captura del gobernador de Antioquia, pues la Ley 600 de 2000, entre comillas, la autoriza en razón a que el presunto delito se cometió hace 15 años, 2005, pues los casos incluidos en el numeral tercero del artículo 235 de la Constitución continuarán per secula seculorum su trámite por la Ley 600 de 2000. ¿Y cuáles son esos casos? Entre comillas, artículo 215, numeral tercero,
juzgar al presidente de la República o a quien haga sus veces y a los altos funcionarios de que trate el artículo 174, previo al procedimiento establecido en los numerales 2 y 3 del artículo 175 de la Constitución Política por cualquier conducta punible que se les impute, cierro comillas. ¿Y cuáles son esos altos funcionarios relacionados en el artículo 174 de la Constitución Nacional? Comillas, el presidente de la República o quien haga sus veces contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, los miembros del Consejo Superior de la Judicatura y el Fiscal General de la Nación, cierro comillas. Obsérvese que por parte alguna aparecen los gobernadores. Entonces, ¿de dónde saca la Fiscalía que puede ordenar la detención del gobernador de Antioquia? Volvamos donde comenzamos. Es cierto que el gobernador de Antioquia es un aforado, es decir, está protegido por un fuero, por lo que nos atrevimos a explicar en qué consistía esa figura. Una protección contra el absolutismo, contra la persecución, contra la injerencia política, contra la división de poderes. Por tener la calidad de aforado, no es un simple juez quien lo puede juzgar, y menos ordenar su detención. Al ser aforado, el juez natural es la Corte Suprema de Justicia al tenor del artículo 235 de la Constitución. Comillas, numeral 5, juzgar a través de la Sala Especial de Primera Instancia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, previa acusación del Fiscal General de la Nación, del Vicefiscal General de la Nación o de sus delegados de la Unidad de Fiscalías ante la Corte Suprema de Justicia, al Vicepresidente de la República, a los ministros del despacho, al Procurador General, al Defensor del Pueblo, a los agentes del Ministerio Público ante la Corte, ante el Consejo de Estado y ante los tribunales, directores de departamentos administrativos, al Contralor General de la República, a los embajadores y jefes de misión diplomática o consular, a los gobernadores, a los magistrados de tribunales y a los gerentes y almirantes de la fuerza pública por los hechos punibles que se les imputen. Cierro comillas. Es claro entonces el fuero del gobernador de Antioquia. Fuero que le permite solo ser juzgado por la Corte Suprema de Justicia por acusación, esta sí, del fiscal delegado ante la Corte. Pero no aparece por parte alguna que el fiscal delegado ante la Corte pueda ordenar su detención. Resumo, el gobernador de Antioquia no puede nunca ser procesado por la Ley 600 del 2000, anterior Código de Procedimiento Penal, porque no está dentro de los funcionarios que se someten a esa ley por disposición de ella misma. No está el gobernador dentro de los funcionarios que relaciona el numeral tercero del artículo 215 de la Constitución Nacional, que remite al artículo 174 de la Constitución Nacional. Así las cosas, hago las siguientes conclusiones. 1. Es un absurdo que la Fiscalía piense que como hay algunos funcionarios que se deben investigar por la Ley 600 del 2000, puede ordenar su detención, pues ello violenta un artículo superior, el artículo 250 de la Constitución. 2. El gobernador no está dentro de los funcionarios que pueden ser investigados por la Ley 600 del 2000. 3. El fuero constitucional es un derecho constitucional fundamental de carácter inmemorial. El caso que se acaba de plasmar el viernes pasado 5 de junio del presente año, cuando la Fiscalía General de la Nación, a través del fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, ordenó la suspensión en el cargo del gobernador de Antioquia y su detención como cualquier delincuente vulgar, es una flagrante violación al Estado Social de Derecho en su más sagrado derecho constitucional fundamental, el derecho al debido proceso, y una afrenta que recibe Antioquia altivamente como una cachetada en la cara. No puede olvidar Antioquia la persecución a que se ha visto sometida desde Bogotá, el ensañamiento contra Álvaro Uribe Vélez, contra Luis Alfredo Ramos Botero, contra Andrés Felipe Arias, contra Fabio Rico Calle, contra Jorge Londoño Saldarriaga y ahora contra nuestro gobernador elegido democráticamente, Aníbal Gaviria Correa. Julio Enrique González Villa, profesor de Derecho Constitucional.